Las instituciones están dando, evidentemente, una respuesta a partir del accionar de las fuerzas de seguridad y dentro del marco normativo vigente hacen su aporte también las Fuerzas Armadas. Pero hay un capítulo que es muy importante y que tiene que ver con la posibilidad de condenar el delito. Por eso, esta noche voy a saludar al ex juez, el doctor Eduardo Gerón, especialista en este tipo de temas, los delitos federales, que una vez más nos acompaña aquí en Noticias a las 20:30. Doctor, un gusto. Igualmente, el gusto es mío, Silvina, como siempre. Doctor Gerón, usted ha seguido a lo largo de su carrera especialmente este tipo de situaciones, ¿no? Los delitos federales. Por eso me parece muy interesante que podamos compartir algunas cuestiones que hoy ha manifestado el Gobierno Nacional y en particular lo ha hecho el Ministro de Justicia, el doctor Mariano Cunio Libarona. Vamos a compartir estas ideas. El ordenamiento procesal federal, es decir, que en todo el país rija el sistema acusatorio, que consiste en un fiscal que investiga, la defensa que defiende y un juez imparcial distinto que ocupa las tareas imprescindibles, indelegables, jurisdiccionales. Este sistema se encuentra probado en los hechos en las provincias del norte, como lo acompaña toda la academia, los jueces, la doctrina en general, es el sistema idóneo, eficaz, oralidad, transparencia, publicidad, participación de partes, no tanto papeleo, no tanto tiempo. Es mucho más rápido, evitamos algo que es un tremendo daño para las víctimas, para el imputado y para la sociedad, que es la prolongación indebida de los procesos. Nuestra gran aspiración, para eso estamos acá y acaba mi vida, es transformar la justicia. Queremos que durante el gobierno de Javier Milei, él me lo pidió especialmente muchas veces, transformemos la justicia, división de poderes, independencia, eficacia. Nicolás Pose me habla de mano justa. Y bueno, todas estas reformas que estamos emprendiendo precisamente tienden a que tengamos una justicia eficiente y una justicia rápida. Hay muchos capítulos que se abren a partir de este compacto de declaraciones que hoy hizo el doctor Mariano Cunio Libarona en Casa Rosada, el ministro de Justicia. Doctor Gerón, usted tiene la experiencia de haber sido juez y hay varias preguntas para tener en cuenta. Una justicia que no cubre el 33% de sus cargos. ¿Puede llegar a condenar un delito y un delito tan sensible como el de el narco y el lavado de activos? Bueno, creo que la realidad nos está mostrando que no. Porque primeramente ya la justicia tiene serios problemas estructurales, porque no hay suficiente cantidad de juzgados para... El delito ha crecido indudablemente, ha crecido la población, el delito ha crecido geométricamente más todavía. Y si no hay jueces que puedan juzgarlos, entonces obviamente los procesos se eternizan. ¿Por qué? ¿A qué se llega inclusive con esta situación? A que se busquen soluciones alternativas para no llegar a hacer un juicio. Entonces hay tribunales que conceden, por ejemplo, una probation, conceden suspensiones de juicio, conceden montones de cosas que no corresponden. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor están atiborrados de trabajo y no tienen tiempo para hacer juicios. Doctor, la decisión del gobierno parece ser finalmente aplicar algo que ya fue aprobado, que es la modificación del Código Procesal Penal, para poder avanzar sobre el combate de los delitos federales, ¿no? Es como que finalmente se ha tomado una decisión política que es avanzar sobre esto. Hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Horacio Rosati, que también es el presidente del Consejo de la Magistratura, quien propone ternas para designar jueces, fiscales, defensores, señaló que era necesario modernizar y avanzar con nuevas lecturas sobre la justicia, porque si no, el delito avanzará finalmente sobre nosotros. Esta vez, ¿cree que puede llegar a funcionar esta modificación, esta posibilidad de ir por lo que se había aprobado pero no se ejecutaba? Sí, creo que sí. ¿Por qué? Porque veo una verdadera voluntad, una verdadera decisión de cambio. No nos olvidemos que el Consejo de la Magistratura, que es el organismo que tenía que nombrar jueces, estaba constituido por mayorías políticas que se dedicaban exclusivamente a buscar un nombramiento acomodado de jueces que le iban a responder políticamente. Acá veo que se busca la independencia judicial y además
Este código en particular, que es el que estamos viendo, coincido con el doctor Cunio Libarona totalmente porque cambia el sistema. Hasta ahora un juez podía investigar un hecho y después resolverlo. El mismo juez investigaba el hecho, lo resolvía, estaban tapados de trabajo, entonces duraba muchísimo. Esto es muy importante lo que usted va a explicar, porque a veces nosotros los periodistas hablamos y decimos, bueno, el nuevo código, no explicamos cuál es la diferencia y por qué ahora es tan importante esta modificación y no pensar tanto en el juez y sí empezar a mirar a otro actor fundamental cuyo trabajo es acusar. Para eso están los fiscales, ¿no? La prueba central, o de hecho, la modificación central tiene que ver con el rol de los fiscales aquí. Exactamente. ¿Por qué? Porque el fiscal ahora se transforma y va a hacer todo lo que hacía el juez antes, que era hacer la investigación. Ahora le toca al fiscal. Si la puede hacer, es el que la tiene que hacer. Tendrá que asumir todas las responsabilidades para hacer las investigaciones de todas las causas que tiene bajo su mando. Y después, cuando el fiscal llega a determinadas conclusiones, etcétera, le dice al juez, acá tengo las pruebas, le pido a usted que haga tal cosa, que detenga a un individuo, le pido a usted que condene a fulano de tal, le pido a usted que haga esto, que tome tal medida de intervención, y el juez, que pasa a ser de un actor que estaba allí principal, pasa a ser el órgano imparcial, el que mira lo que hace el querellante, mira lo que hace la acusación, mira lo que le dice la defensa y ahí toma una decisión final. No a todos los jueces les gusta o les interesa cambiar este rol porque de alguna manera sienten que pierden un poco de poder y hasta de influencia. Es cierto, es cierto. Fíjense que, por ejemplo, cuando quieren cambiar la justicia para la capital federal, que hasta ahora está pasada a medias, quieren sacar esa justicia nacional, porque eso podía ser cuando la ciudad de Buenos Aires era la capital de la nación, no tenía una estructura propia, pero ahora que es una provincia más prácticamente, tiene que tener su propia justicia como la tienen todas las provincias. Bueno, ¿qué pasa? Hay muchos jueces que no quieren pasar porque entonces dicen dejamos de ser nacionales para pasar a ser provinciales. Doctor, el presidente Javier Milei suele llamar a políticos tradicionales la casta, lo llama así. También ha sido muy crítico con periodistas y también ha sido crítico con artistas. ¿Por qué cree usted que todavía no llamó a los jueces como parte de la casta? ¿Por qué? Porque creo que una de las cosas que se ha preocupado y procurado también hacer es marcar la independencia judicial. Entonces, en tanto y en cuanto él se meta con los jueces, estaría quebrando su propio axioma, que es la justicia tiene que ser independiente. Simplemente creo que es por eso, porque además la naturaleza del presidente Milei precisamente es la provocación muchas veces, el responder a un ataque con otro. Bueno, son características personales, pero respecto de la justicia, teniendo en cuenta que el ministro de Justicia es una persona realmente con los quilates de Cunio Libarona, no me cabe duda que la independencia judicial va a ser lo que él busca. Entonces, ¿usted cree que si la Corte hace un fallo que no le gusta a la Casa Rosada, no van a criticarlo como parte de la casta? Esperemos que no. Doctor Llorón, vuelvo a Rosario, que nos preocupa y nos duele mucho, la situación que está atravesando realmente muy, muy delicada. Hoy hubo una serie de ideas que expresó el ministro de Justicia, las compartimos, pero hubo un momento que a mí me resultó muy llamativo, porque un poco en broma, pero mucho en serio, el ministro Mariano Cunio Libarona, a propósito de cuándo va a viajar a Rosario, por qué se postergó hasta el día 6 de mayo la aplicación del nuevo código, nos sorprendió a muchos a partir de esta respuesta. La vamos a compartir. Nosotros tenemos una persona muy capacitada, que es el doctor Tato Alberto Nancer, que se ocupa con denuedo y esfuerzo del tema. Él viaja a Rosario, se instala, busca, analiza. Ahora estamos viajando un equipo entero en estos días, no digo el día a ver si me están esperando los tiros, pero en estos días, para allá nos vamos a instalar arquitectos y demás, y vamos a estudiar su problemática. Cada lugar tiene una problemática distinta. De mi experiencia en San Luis, San Juan, Mendoza
y Rosario, que fue urgente. Y aparte me queda Venado Tuerto, Santa Fe, Rafaela, Reconquista, San Nicolás, me falta un montón, pero vamos con urgencia ahora a instalarnos ahí. El ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, entonces, que admite, un poco en broma, pero mucho en serio, esta cuestión de no puedo decir qué día voy, no vaya a ser que me esperen a los tiros. Bueno, es la realidad de la Argentina, con un gobernador que está trincherado en la casa de gobierno sin poder salir prácticamente, que no se pueden desplazar. Ahora, ¿cómo se llegó a todo esto, Silvina? ¿Cómo? Se llevó por gobiernos tolerantes. Porque si no, ¿por qué eligieron Rosario? Pero perdón, doctor, ¿solamente gobiernos o las fuerzas que tienen delegada la facultad de el uso justamente de la fuerza miró para otro lado o formó parte de todo esto? Quizás formó parte, porque además la fuerza respondía a los mandos. Y estamos hablando de la policía provincial, sí, ¿verdad? Sí, la policía provincial está totalmente infectada. Entonces, es muy difícil que con gente que está muy infectada por la mafia y que además ha respondido a la mafia muchas veces, porque si no, no se hubiera podido expandir de la forma que lo hizo. Se ha hablado inclusive de que ha financiado campañas la mafia, y yo no tengo pruebas tangibles como para poder decirlo, pero la verdad es que todo lo que uno ha visto y ha leído, no cabe duda de que eso fue así. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos una situación que ocurre como pasó en Italia muchas veces, en la que se precisó un fiscal, unos jueces, pero realmente una mano dura impresionante para poder doblegarlos. Y acá, en la medida en que no se tomen decisiones, pero decisiones firmes, porque, por ejemplo, cuando quieren hacer algo en la cárcel para quitarles beneficios absolutamente indebidos, aparecen políticos, como el caso de esta Sabina Frederich, ex ministra de Seguridad, que sale a quejarse de la situación de los presos en la cárcel, en vez de quejarse de las víctimas, por las víctimas que dejan, no, trata de abogar por los presos. Entonces, hemos tenido muchos años en los cuales se invirtió la relación. Se trató de proteger al delincuente con olvido de la víctima. Y si ahora la estamos cambiando y estamos apuntando al lugar correcto, vemos que en Rosario, si no se toman determinaciones muy fuertes, pero interviniendo fuerzas ajenas, prácticamente diría que lamentablemente hay un problema con las Fuerzas Armadas. Que sí, que no. Yo reconozco que no es misión de las Fuerzas Armadas ir a buscar delincuentes o ir a buscar, sino que es defender las fronteras. Pero por lo menos creo que el hecho de hacer algunas diligencias o algunas medidas de apoyo logísticas, como están haciendo, algo es algo, ¿no? Sí, también voy a insistir con el tema de qué es lo que ocurre con la justicia y esa cifra que me parece muy alta, 33% de cargos vacantes en el Poder Judicial y una decisión que se tomó hoy en Rosario, que es intervenir las fiscalías. Creo que ese no es un dato menor. ¿Por qué se puede llegar a tomar una decisión de estas características? Bueno, ¿por qué? Porque las fiscalías ahora van a cambiar su sistema. Entonces, no solo es el caso de la intervención, sino que hay que dotarlas de un montón de elementos, porque si va a ser el fiscal, va a ser el juez de instrucción, va a tener que tener un personal competente para ello. ¿Por qué? Va a tener que comunicarse directamente con las fuerzas de seguridad, con todas las ayudas que puedan tener, con los peritos, todo, van a ser ellos los que tengan que hacer todo. Por ende, van a tener que tener todas las sistematología, van a tener que tener máquinas, van a tener que tener vehículos. Van a tener que tener dinero y plata no hay, dice el Gobierno Nacional, ¿no? Dijo el ministro que yo escuché que habían conseguido la plata para instalarlo en Rosario. No se sabe cuánto ni cómo, pero dice que con ese poco que consiguieron lo van a poder instalar y lo están haciendo. ¿Hay salida para los rosarinos, para Rosario, para Santa Fe en general? No va a ser en poco tiempo. Me parece que estas cosas, estando tan enquistadas como está la mafia narcoterrorista en Rosario, no va a ser en poco tiempo que puedan salir. ¿Por qué? Porque siempre se van a defender, van a tratar de defender sus privilegios, no van a querer perder los millones y millones que manejan. ¿Por qué la mafia es tan difícil de atacar? ¿Por qué? Porque precisamente tenía costeada
a periodistas, a políticos, a jueces, estaban costeados por la mafia. Hay otras provincias argentinas como Córdoba y Entre Ríos que han blindado sus fronteras para evitar que haya una expansión de esas bandas a su territorio. ¿Pueden llegar a la provincia de Buenos Aires? Sí, yo creo que en el norte de la provincia de Buenos Aires, ahí lo vi al ministro temeroso en ese aspecto, que puedan introducirse en la provincia de Buenos Aires, porque si se las espanta de un lado, pueden llegar al otro. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos un problema, que es que el gobierno de Kicillof es un gobierno kirchnerista. Y durante el kirchnerismo nosotros hemos visto que lamentablemente no se ha perseguido a las bandas estas mafiosas, sino que al contrario, como decíamos, se han financiado campañas, se los ha protegido, de alguna manera los presos han salido de la cárcel. Y acá, de hecho, como te decía Silvina, si hay políticos kirchneristas que están pregonando que no se puede a los presos quitarle esos beneficios, los están defendiendo. O sea que en la provincia de Buenos Aires, si realmente se infectara de esto, y creo que hay que atender mucho al conurbano también, va a ser más difícil todavía que lo que está pasando en Santa Fe. Doctor Eduardo Gerón, le agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20:30 y ojalá la justicia pueda actuar para combatir este delito que es tan delicado. Muchísimas gracias. Ojalá, y al contrario, gracias a vos, porque tengo el placer siempre de venir y ser aquí recibido. Muchísimas gracias. Leandro, vamos a